Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Espero que todos se encuentren bien. Como siempre les muestro los primeros comentarios que nos dejaron en el video anterior. Saludos a todos. Hoy chicos y chicas, vamos a mencionar todas las novedades que se saben hasta ahora del nuevo proyecto francés de Saint Seiya. Así es, hace poco se dio a conocer más información sobre el manga oficial que está a cargo de Arnaud Dolen y el artista reconocido por haber realizado el gran corto animado de la saga de Hades, que para muchos fue lo que dio el impulso para que después Toei Animation se animara a adaptar esta saga del manga clásico de Masami Kurumada. Hablamos de Jérôme Alquier, quien ya ha participado en diferentes entrevistas donde reveló datos muy importantes del proyecto, como que está 100% supervisado y aprobado por Masami Kurumada. Es más, según lo revelado y como ha sucedido en muchos otros mangas oficiales, como por ejemplo Santia Show, el mangaka ha participado dejando varias ideas para que los encargados las tomen como los puntos de referencia e hilos conductores para el desarrollo de la historia. Estas ideas y puntos creados por Kurumada se dice que son inéditos, es decir, no se trata de ninguna idea reciclada, sino de algo nuevo nunca visto que se conecta con el universo clásico. Y es precisamente por estos nuevos elementos por lo que esta nueva historia resulta muy pero muy importante. Porque al ser ideas de Kurumada tal vez las veamos más tarde ser canonizadas en la historia original, así que hay que prestar mucha atención a este proyecto, que es el primer spin-off oficial que se realiza fuera de Japón. Pero ¿cuándo tiene planeado estrenarse? Bueno, en el video anterior que realizamos les habíamos informado que sería este año, entre junio y julio, así se lo tenía programado. Es más, después a principios de marzo se había anunciado que el lanzamiento sería el 8 de julio de 2022 y que costaría 12,99 euros, que sería como 14,43 dólares. Eso era lo último que sabíamos hasta entonces, pero ¿qué pasa? Acá entra la novedad nueva, ya que según lo que se habla en un foro de Francia, esta fecha programada ya no formaría parte de los planes y se cambiaría. Yo acá abajo les voy a dejar la fuente donde se dio a conocer todo esto. Les puedo decir que es confiable porque es un sitio que como es de Francia y se dedica exclusivamente a Saint Seiya, puede acceder a información importante que aún no se ha anunciado al público en general. Precisamente esta información proviene directamente de una base de datos bibliográfica de aquel país, en la cual los editores envían los datos de sus libros u obras, como el precio, número de páginas o un resumen. Esto permite que cualquier profesional, ya sea otro editor, bibliotecarios o minoristas, pueda acceder a esta información para saber el estado de la publicación y las últimas novedades, ya sea por un interés personal o comercial. Entonces, ¿qué información figura en esta base de datos bibliográfica respecto a la historia francesa? Bueno, aquí dice que la fecha de estreno no sería para el 8 de julio de 2022, sino para el 30 de septiembre de 2022, y se establece que el costo sería de 13,50 euros, que son alrededor de 15 dólares. Todo esto para la edición normal que constará de 64 páginas. Ahora también hay otra versión que se menciona que es para coleccionistas, que tendrá 88 páginas y que costaría 24,90 euros, que son alrededor de 27,66 dólares. Bueno, estos datos igualmente son para que se den una idea del costo y la fecha de estreno. Digo una idea porque los datos son provisionales y pueden ser modificados, ya que los que van a ofrecer el proyecto no han dado un anuncio oficial, así que hay que estar atentos a cualquier cambio. Aclaro que esta primera edición o tomo que será lanzado tiene a Iki como protagonista, y en total serán 5 tomos los cuales toman un año en realizarse, y en cada uno de ellos también veremos a los demás santos de bronce protagonistas, como Seiya, Shun, Yoga y Shiryu, además de que tendremos la presencia de los 12 santos de oro. Así que estén contentos porque van a ver de vuelta a sus santos de oro favoritos. Ahora, la fecha de estreno y el precio no es lo más importante que se dio a conocer en el foro y en la base de datos bibliográfica de Francia. Lo más importante que se mostró fue una pequeña descripción del producto que contiene información sobre detalles del enemigo que tendrá Iki en la historia y lo que traerá la versión coleccionista. A continuación les presento la parte de este texto que contiene esta información. Como ven, dice lo siguiente: la aventura sin precedentes de un caballero de bronce enfrentando al dios Cronos. Este volumen presenta a Iki, edición de coleccionista con 24 páginas adicionales que muestran el trabajo preparatorio y detrás de escena del álbum. Bueno, lo más importante de aquí, aparte de lo que traerá la edición coleccionista, es que se menciona a Cronos como uno de los personajes que van a participar en la aventura sin precedentes del Fénix. Hay que aclarar que cuando nos referimos a Cronos, nos referimos al dios del tiempo primigenio y no al titán, ya que en Saint Seiya, al igual que en la mitología griega,
Existen dos deidades del tiempo cuyos nombres y pronunciación son muy parecidos, pero representan el tiempo desde puntos de vista diferentes. Por un lado tenemos a Crono o Cronos. En este caso es el titán el cual Okada utilizó en su obra de Episodio G. Precisamente la imagen que ven ahí es el diseño que utilizó Okada para esta historia. Este es el dios del tiempo, padre de Zeus, Hades y Poseidón, e hijo de Urano y Gaia, dos de los dioses primordiales que buscan ser resucitados en el manga de Episodio G Requiem. Además, este Cronos es quien se casó con Rea, y es mencionado junto a su esposa por Doko de Libra en la saga de Hades del manga clásico de Masami Kurumada. Después al lado van a ver al otro Cronos, cuya diferencia en el nombre para hacer la distinción radica que lleva una H al principio. Este es el dios del tiempo primordial. Es una deidad primigenia que está desde el inicio del universo y que pertenece a la generación de dioses antiguos como Gaia, Urano o Pontos. Y en la mitología griega se lo considera la personificación del tiempo mismo. Y en esa línea también va en cómo lo representa Kurumada en su obra, ya que en Next Dimension, donde hizo su primera aparición, se lo representa como un reloj de arena que parece tener control completo del tiempo en todo el universo. Es más, vive en el mundo que trasciende el tiempo que se encuentra en el Olimpo, donde tiene la capacidad de abrir nebulosas que te permiten ir al pasado o al futuro que uno desee, que es lo que hizo por Atena para enviarla a la Guerra Santa del siglo XVIII. Es decir, estamos hablando del dios del tiempo más poderoso de Saint Seiya, y de una de las deidades antiguas más poderosas que veremos en la obra de Masami Kurumada. Es más, este dios es uno de los más importantes que tiene el canon de Saint Seiya, porque según lo que había revelado Kurumada en una entrevista realizada en 2003, él quería terminar su historia con Cronos y Gaia. Es más, si la película del capítulo del cielo con Apolo funcionaba, él ya tenía planeado realizar otras películas, donde precisamente había un capítulo final con Cronos. Es decir, Cronos siempre estuvo en los planes de Kurumada para que sea el villano final de su historia, y no creo que haya cambiado de opinión. Por eso el hecho de que la información que se dio a conocer nos diga que este dios primordial aparecerá en el spin-off francés que está aprobado y supervisado por Masami Kurumada es algo muy pero muy importante que te deja impactado, con dudas e inquietudes sobre lo que veremos en la historia protagonizada por Ikki. Porque ver al Fénix enfrentando o en un cara a cara contra una de las deidades más poderosas de Saint Seiya no es algo que se ve todos los días. Hasta ahora Jun es el único de los hermanos santos de bronce protagonistas que en Next Dimension pudo ver a Cronos, pero que el Fénix lo haga, ya sea en un spin-off, le da su toque especial por ver cuál sería la reacción de este personaje, que muy pocas veces se deja intimidar por sus enemigos, por más poderosos que estos sean. Así que el hecho de que Cronos pueda ser uno de los villanos hace que la historia de Jérôme Alquier tenga un valor enorme con respecto a la información que nos pueda ofrecer, ya que no se conoce mucho de este dios. En la obra canónica no se sabe cuáles son sus verdaderos objetivos. No sabemos si el hecho de enviar a Atena al pasado es parte de un plan oculto para, no sé, conquistar toda la tierra y construir una nueva tierra divina para los dioses antiguos, como está sucediendo en Requiem. O por ahí el dios del tiempo solo está jugando y se lo toma solo como un evento divertido para pasar el rato, siendo como una especie de director y orquestador que le gusta mover los hilos y observar como lo hizo su hermano Kairos en el manga de The Lost Canvas. Tal vez desde un principio siempre quiso que Atenas se enfrentara con los dioses olímpicos e introducirlo en la historia francesa antes de los eventos de la saga del santuario, porque este primer volumen de Ikki se desarrollará durante el arco de los Santos de Plata. Puede que sea una forma de decirnos que tal vez todo desde el principio fue planeado por este dios para preparar el terreno de que Atenas se levante en un futuro contra los suyos. Como ven, se puede especular con muchas cosas. Eso es lo que provoca que una deidad como esta sea introducida en una historia oficial de Saint Seiya. Es más, en otras historias spin-off como de los Canvas, solo se lo ha mencionado. No se ha llegado al punto de ir más allá en desarrollar a este personaje. Pero la historia francesa parece que romperá con eso si de verdad, como dice la información, Cronos estará presente en la historia de Ikki. Y la verdad, la información con respecto a Cronos no es descabellada, teniendo en cuenta de que ya se estaba especulando con la posibilidad de que este dios sea uno de los villanos principales, porque anteriormente se había revelado un esquema de uno de los generales que aparecerán en la historia. Y oh casualidad, este general tiene relación con el tiempo, porque se puede ver un reloj marcando el número 12, un número que está grabado en su armadura en su estado de reposo y en su frente. Y ese número es muy importante porque nos dice que es el general número 12 de los 12 que van a aparecer en total, y al llamarse Arctos hace que directamente lo relacionemos con las 12 horas de la mitología griega, que eran diosas menores guardianas del tiempo del día, donde justamente la diosa número 12 se llama Arctos, por lo que desde ese momento se comenzó a pensar que los 12 generales que van a aparecer están inspirados en estas 12 horas que, escuchen bien, en la mitología griega son las hijas de Cronos.
por lo que eso llevó a especular que Cronos sería el líder o deidad a quien siguen y servirán estos 12 generales que vamos a ver en la historia de Iki. Por lo que si a esto le sumamos la información reciente, donde se menciona a Cronos en la base de datos bibliográfica de Francia, todo apunta con más seguridad a que este dios primordial del tiempo sea uno de los antagonistas principales de la historia. Y teniendo en cuenta que en una entrevista que se le realizó a Jérôme Alquier, se reveló que uno de los villanos principales será el que se encuentra detrás del Fénix Negro que pueden ver en pantalla, uno al ver esa silueta del personaje no puede no pensar en la posibilidad de que ese podría ser Cronos. Y si llegara a ser así, sería la primera vez que veríamos al dios del tiempo en una forma más definida que se acerca a la de un humano, ya que hasta ahora solo lo vimos en la forma de un reloj de arena. Además de ser así, estaríamos hablando de un diseño que estaría aprobado por Masami Kurumada, ya que Kurumada revisa los diseños. Es más, cuando vio el de Arctos, dijo que era un personaje guapo, por lo que si ese personaje con barba es Cronos, lo más seguro es que Kurumada lo vio y cuenta con su visto bueno, porque cada detalle, como reveló Jérôme y su compañero, depende del visto bueno del mangaka. Por lo que hace que debamos esperar con más ansias esta historia francesa para ver con más detalle no solo a ese personaje que podría ser Cronos, sino todos los otros nuevos personajes que se sumarán, ya que se habla de que aparecerá un nuevo santo de Atena nunca visto hasta ahora. Aún así, si bien hay muchos que están contentos de que podrían ver a Cronos como un villano, a otros en cambio no les gusta. No quieren que se muestre o se desarrolle algo del personaje en una historia spin-off, o hubieran preferido que Kurumada se encargue exclusivamente de eso en su historia canónica. Y creen que no tiene mucho sentido poner un personaje tan poderoso justamente en el lapso de tiempo donde Iki ni siquiera había despertado el séptimo sentido. Por supuesto existe la posibilidad de que Iki no se enfrente directamente al dios, y que cuando el texto dice enfrentando al dios Cronos, se refiere más a que luchará con los 12 generales que son parte de lo que representa a Cronos. Aún así, esto por otro lado también significaría que estos guerreros no van a tener un poder muy elevado si tienen que enfrentarse a la versión de los santos de bronce protagonistas antes de la saga de las 12 casas. Y no sé si algo así se vería bien, teniendo en cuenta que hablamos de los subordinados de una de las deidades más poderosas de Saint Seiya. Una forma de resolver esto sería que se busque un lapso de tiempo donde los santos de bronce hayan despertado el séptimo sentido, o sino que los dorados sean los que más se vean involucrados en el desenlace de derrotar a los 12 generales que aparecerán. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Habrá que esperar por ahora hasta el 30 de septiembre para conocer todos los detalles de esta gran historia que sinceramente se ve increíblemente interesante y muy ambiciosa en todos los sentidos. Pero ustedes, chicos y chicas, ¿qué opinan de todo esto? ¿Les gusta la posibilidad de ver a Cronos como un villano principal en la historia de Iki? ¿O creen que al ser un personaje tan importante, debería haber sido reservado exclusivamente para que Kurumada lo desarrolle en la obra canónica? Después, ¿creen que la silueta del antagonista que aparece detrás de Iki se trate de Cronos? Si es un sí, por lo poco que pueden ver, ¿les agrada ese diseño? Y por último, ¿les gustaría ver a Iki luchando en un mano a mano con Cronos, más allá de que lo más seguro es que termine derrotado? ¿O prefieren que se evite un enfrentamiento de ese tipo? ¿Qué dicen? Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Les quiero informar que mientras terminaba el video, justo salió nueva información de Cronos muy importante, donde se confirma de forma oficial que el dios del tiempo será el enemigo principal de la historia francesa. Es más, se reveló una sinopsis oficial donde lo más importante que dice es que el objetivo de este dios es convertirse en el 13º dios primordial del Olimpo, al igual que Hades, Poseidón, Atena y los demás. No se preocupen que ahora en un próximo video vamos a estar analizando bien toda la sinopsis, pero por ahora quédense con la novedad de que Cronos es el villano que tendrá que enfrentar Iki y sus hermanos, así que estoy sinceramente emocionado por ver esta historia. Bueno, ya saben que si quieren y pueden dejar su opinión, que como siempre digo, es lo más importante. No olviden de visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitch para conocer más novedades de Saint Seiya. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos suscribirse. Como siempre eso ayuda. Nos vemos, santos y saintias de Atena, en un próximo video. Adiós.